Hola, esto es Solo para Cracks. Hoy hablamos de Open Banking, la revolución que está transformando la forma en que gestionamos nuestro dinero. ¿Qué significa abrir las puertas de los datos bancarios? ¿Cómo impacta nuestra privacidad y en la innovación financiera? Prepárate para descubrir cómo Open Banking está cambiando el juego para los bancos, empresas y sobre todo para ti como consumidor. Comencemos. Bienvenidos a el tercer episodio de Solo para Cracks. En esta oportunidad estoy conversando con Carlos Arturo Quiroga, un crack arquitecto de soluciones con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas de la tecnología, integración de aplicaciones, modernización, apificación. Realmente ha sido o ha ocupado, mejor dicho, altos cargos en la dirección de tecnología en empresas de finanzas en la región. Yo lo conozco de hace algunos años atrás y sé que va a aportar muchísimo valor. Esto es Solo para Crack, no vamos a hablar de cosas irrelevantes. Quédate para que sepas de qué trata este tema sobre Open Banking y finanzas abiertas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola Mauri, qué bueno volvernos a ver, qué bueno escucharte. Creo que el camino de la tecnología nos junta muchas veces a varias personas y bueno, estamos aquí un poco para conversar de las tendencias que hay en el sector financiero. Buenísimo. O sea, Carlos, antes de empezar a grabar, yo te estaba preguntando cómo Open Banking está transformando la experiencia del cliente en el sector financiero. Sin embargo, tú hiciste una salvedad que Open Banking y finanzas abiertas tenían una diferencia. Entonces yo quiero que me des, digamos, cuál es la ventaja que tiene de cara al cliente, tanto en Open Banking como en finanzas abiertas, y si nos puedes decir un poco cuál es la diferencia entre ambas. Ok, listo. Bueno, el mundo de lo abierto, o sea, la palabra abierto, pues ya viene mucho heredada de la tecnología, porque nosotros en tecnología trabajamos mucho con, por ejemplo, código abierto, conocimiento abierto. Y eso se ha venido impregnando en las empresas, independiente de las industrias, y realmente las iniciativas tienen un poco un antepasado que es la data abierta. Ok. ¿Y qué busca la data abierta? La data abierta lo que busca es que siendo los datos y la información un activo muy valioso, tanto para las compañías como para los clientes finales, el poder definir mecanismos de apertura de esos datos sin que sea de alguna forma no masivo y sin violar los derechos de propiedad que tienen las personas sobre su Sobre sus información, datos. pero exacto, sobre sus datos, pero que sí permita de alguna forma bajo acuerdos generar unos mejores mecanismos para poder compartir esa información. ¿Para qué? Para poder utilizarla de forma más eficiente de cara a la experiencia del usuario. Y tú me preguntabas por el impacto en la experiencia del usuario. Entonces, parte del trabajo de poder exponer información se logró mucho con la aparición de los APIs o las interfaces de programa, de aplicaciones que tienen interfaces de programación. Ese es el nombre que hay, pero pues la API como tal es un mecanismo que tiene la tecnología para definir un contrato eh, que me permite saber cómo es la estructura de la información que yo voy a recibir y qué mecanismos puedo solicitar para pedir la información, que normalmente todos los APIs tienen una interfaz que tiene un lenguaje estándar. Hoy en día pues es como la firma del API que tiene un protocolo REST, que tiene un protocolo mucho más liviano, un protocolo que permite que la información fluya muy rápido. Claro. Y sobre eso la banca empezó a desarrollar mecanismos de exponer la información pues, de las personas que pertenecen a una institución financiera. Entonces, uno podría acceder a los APIs que exponga un banco para, por ejemplo, saber el comportamiento financiero de una persona y poder saber si cierta oferta o cierto producto se adecua o no a sus intereses. Claro, toma Entonces, decisiones basadas en datos. También. toma decisiones basadas en datos, no solamente para el usuario final, sino también para quien esté interesado en ofrecerle un producto o servicio al usuario final.
Entonces, la banca, empieza a salir esta figura de la banca abierta y esto tiene como dos puntos. Uno es separar la necesidad de saber cuáles son los datos financieros de una persona sin violar su confidencialidad. Es decir, por ejemplo, si yo no estoy interesado en que se sepa el saldo de mi cuenta, eso es algo, esa información que yo puedo definir privada y que no se comparte con terceros, pero yo sí puedo tener intereses de, a ver, soy una persona que me gusta viajar Sí. y estoy dispuesto a enterarme de viajes alineados con mis necesidades. Tal vez si yo soy una persona, no sé, que me gusta viajar para conocer otros idiomas, otros lenguajes, yo quisiera recibir información sobre eso y, por ejemplo, que no me llegue información para viajar a países de habla hispana. ¿Por qué? Porque mi interés es poder aprender otros idiomas. Así es. Entonces, ese tipo de definiciones hay que ponerlas en la información. Entonces, los bancos, cuando empiezan a exponer su información muy asociada a la parte financiera, también tienen otro que es la información asociada a los pagos. Ok, Y en Europa aparece una regulación más asociada a separar los datos de los pagos. La ok. información de los ahorros, la información de los productos de crédito asociados a los pagos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, hace unos 15 años, había cierto monopolio del sector financiero porque al final te manejaban la información financiera y te manejaban los pagos y podían un poco sesgar qué tipo de ofertas te podrían llegar si el banco hacía un acuerdo interno, no bajo un modelo abierto, con un retail o con una empresa de viajes para enviarte información. Y te podían sesgar la información y ahí no estamos manejando un modelo abierto. Entonces, la banca abierta aparece en esos tres puntos. Uno, separar la información financiera de la información de los pagos. Dos, solicitar la autorización del cliente para poder compartir la información. Y tres, ampliar el ecosistema para que un tercero pudiera decirle por ejemplo, un tercero me puede conectarse a mí como Carlos Quiroga, sabe que yo tengo un interés en viajar a conocer otros países y él puede decir, ok, yo puedo acceder a tu información financiera a través de un modelo de banca abierta, pedirle autorización al banco para que me comparta los datos, no solamente que haya un acuerdo entre el banco y el tercero. Entonces eso hace que aparezca este modelo. Luego, cuando empezamos a darnos cuenta que no solamente los bancos pueden ofrecer posibilidades de productos financieros, y es donde aparece el mercado de las fintech, es cuando nos Ok, ampliamos el alcance y empezamos a hablar de finanzas abiertas. Entonces, correcto. ahí un poco para ir cerrando la conversación, nacemos de la oportunidad de compartir los datos y la información, datos abiertos. Luego sobre eso se crea como el cascarón de banca abierta orientado a productos del sector bancario y ahora nos vamos a un mundo más abierto que son las finanzas abiertas. ¿Por qué? Porque las finanzas están permitiendo, por ejemplo, que tú tengas otros medios de pago, que tú puedas pagar por puntos de lealtad, que tú Ok. puedas pagar que puedas invertir en títulos valores o en acciones y que la dispersión financiera que tú tienes no esté solamente asociado a un producto de ahorro o a un certificado de depósito a término, que se conocen en Colombia como esos modelos en donde yo dejo una plata durante X tiempo y después recibo los intereses, sino Claro. que yo pueda también ampliar y decir, oye, yo quiero ahorrar en capital de inversión, yo quiero ahorrar en otros tipos de proyectos y Criptos. ese tipo de entidades se integran dentro del sector financiero y ya por eso no hablamos no solamente de banca abierta, sino de finanzas abiertas. Excelente, Carlos. Bueno, me adelantaste varias preguntas que tenías. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que tienen las instituciones financieras al implementar soluciones de Open Banking? Ujú. Yo creo que podemos nombrar varios retos, es más o menos entre cuatro o cinco. El primero es el cumplimiento normativo. Ese es el primer reto. ¿Por qué? Porque los gobiernos, en términos de sus políticas de Estado, en sus políticas económicas, están dándose cuenta que la banca abierta les permite, por ejemplo, mejorar mecanismos de inclusión financiera. Les Claro. permite manejar mecanismos de economía basado en ecosistemas. ¿Para qué? Para que las cadenas de valor de los sectores industriales importantes para el país estén apalancados por un sector financiero que tenga una plataforma para
generar ese intercambio financiero asociado a la cadena de valor de la industria que le interesa. Por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros necesitamos apalancar nuestra cadena de valor del café, que se le faciliten las transacciones financieras a las entidades, a los productores, a los comercializadores, a los que generan productos derivados del café, y eso necesita que haya un buen balance en quien provee servicios a esa cadena de valor, quien recibe servicios de esa cadena de valor, de tal forma que los productos tengan un buen valor y que sea costo eficiente esa cadena de valor. Eso es una responsabilidad de las entidades financieras, sobre todo de los bancos, que son los que pueden proveer productos y servicios basados para generar esa cadena de valor. Entonces, el gobierno genera normas para regular esos modelos y es necesario el cumplimiento. El otro reto que tienen es, ok, en ese contexto, yo como entidad necesito saber eso cómo lo vuelvo un valor agregado para mi cliente final. Es decir, yo tengo que aprender a crear productos y servicios basados en finanzas abiertas. Y hay uno de los temas que hemos hablado mucho con los bancos, es dejar de pensar en que yo tengo que crear un crédito, dejar de pensar en que yo tengo que crear una cuenta de ahorro, sino crear productos basados en el ecosistema. ¿Por qué? Claro. Porque normalmente, cuando, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga hijos, uno está pensando en, oye, yo no necesito un crédito, yo lo que necesito es un modelo de financiamiento para la educación y el futuro de mi hijo. Correcto. Si a mí me ofrecen un programa orientado a eso y que conocen mi información financiera y me pueden apalancar un modelo de financiamiento, yo estoy dispuesto a adquirir ese. ¿Qué componentes debe tener? No sé, debe tener créditos por debajo, debe tener seguros por debajo, debe tener acuerdos con instituciones financieras, debe tener acuerdos para yo poder consumir contenido de educación vía streaming. O sea, crear un producto basado en eso, que detrás haya una plataforma financiera que lo apalanque. El tercero es cómo el banco o las entidades financieras aprenden a ser abiertas, aprenden a sentarse en una mesa con ese ecosistema para crear nuevos productos y servicios. El último, bueno, no el último, sino uno de los más importantes es, oiga, y esto necesita tecnología. ¿Tengo la tecnología lista para poder asumir esos otros retos que te Claro. estaba contando? ¿Estoy preparado? No es solamente Si tecnología. no, no es solamente negocio, no es solamente tecnología. Exacto. Entonces yo tengo que generar ese balance, porque yo puedo soñar con crear ecosistema, con involucrar cadena de valor, pero si en la obsolescencia que tengo como banco, Sí. por los modelos operativos de los bancos, de cómo ha sido su evolución, no estoy preparado, ese es otro gran desafío que tengo que resolver. Carlos, nos queda un minuto. Según tu experiencia, ¿qué recomendaciones das a los CIO, CTOs para acelerar el proceso y abordar Open Banking, sabiendo que Open Banking, pues naturalmente beneficia el negocio y teniendo un retorno de inversión? ¿Qué recomendaciones nos darías para que esa persona que está implementando Open Banking ahora mismo pueda acelerar ese proceso? Uno, crear equipos multidisciplinarios. Es decir, no es solamente delegarle al equipo de tecnología que Claro. cree los APIs, que cumpla con la normatividad, no solamente delegarle al equipo de cumplimiento, a los que manejan la regulación, a los que generan los reportes, no solamente delegárselo al área de negocio y decirle, oye, créeme productos, sino crear equipos multidisciplinarios que tengan esa visión de banca abierta. Dos, empezar a trabajar algo que los bancos ya están haciendo, y es cambiar su modelo operativo, que antes estaba basado más en lo que podía ser el core bancario, luego evolucionar un poco a procesos asociados que seguían soportados en el core bancario, y pasar al desarrollo de programas basados o a estructuras organizacionales basadas en productos de banca abierta. Es decir, crear unidades más pequeñas para crear y guiar un producto basado en banca abierta, y que esa área tenga capacidades tecnológicas, capacidades de experiencia de usuario, capacidades legales. Es decir, empezar a crear como mini células, mini empresas, un poco trayéndonos información de la experiencia que hemos tenido con marcos ágiles, y crear esas estructuras organizacionales que puedan ser autónomas, que piensen siempre en que ese producto sea rentable. No es solamente innovación, no es solamente salir primero al mercado, sino, oye, tenemos que salir, pero ser rentables. Bueno, bien, muchísimo gusto. Carlos, se nos agotó el tiempo. Carlos, todo un crack, arquitecto de soluciones, más
de 15 años liderizando proyectos de tecnología en toda la región. Muchísimo gusto con nosotros, Carlos Quiroga. Gracias, Carlos, por asistir a este episodio. Nos vemos en otra oportunidad con otro tema que seguro que este nos quedó corto. Listo. Bueno, Amaury, muchas gracias. Nos vemos en la El gusto es mío, Carlos. Nos vemos en la próxima. Despido el espacio. Nos vemos en el próximo Solo para Cracks.